Hola amigos, amigas, soy Arnulfo Ramírez de la Costa y la verdad que estamos contentos que siempre va siguiéndonos los miércoles, cada domingo, en estos temas que pues hemos ido desarrollando para el día de hoy tenemos un tema también muy interesante que pues hemos invitado a un colega, a historiador, me refiero en esta oportunidad a Reinaldo Josué Espino. Reinaldo Josué Espino es un licenciado en historia, al igual él tiene sus estudios de maestría que los obtuvo en la Universidad Complutense de Madrid. Realmente recién vino al país, ¿verdad? Y viene ya aportando con este tema que el día de hoy realmente él lo va a presentar para darle mayor fuerza al tema que es muy importante. ¿Qué tal, Reinaldo? ¿Cómo están? Bien, muchas gracias por la oportunidad que nos dan de poder compartir, ¿verdad?, este trabajo de investigación, que como usted bien lo decía, pues me ayudó, ¿no?, a poder conseguir el título de máster en Historia y en Antropología de América por la Universidad Complutense de Madrid. Y nosotros agradecemos que usted haya aceptado nuestra invitación y que venga a compartir ese trabajo tan importante. Y como dije al principio, me gustaría que usted diera el nombre completo de la... Bueno, mi trabajo final de máster o tesis, como la conocen aquí en Honduras, está titulado El movimiento pentecostal en perspectiva comparada. En 3 países, en Honduras, en El Salvador y en Nicaragua, en la segunda mitad del siglo XX. Entonces, cuando hablamos del movimiento pentecostal, estamos hablando de todas aquellas iglesias que se denominan pentecostales porque le dan un énfasis particular a la acción del Espíritu Santo, a los dones, a los carismas, a todas esas acciones, ¿no?, que el Espíritu Santo hace en los seres humanos. Y porque también las iglesias pentecostales se remiten, ¿no?, a ese pasaje bíblico en donde la Biblia narra que los discípulos estaban reunidos y el Espíritu Santo se derramó en ellos. Entonces, cuando hablamos de pentecostales, nos remitimos a ese hecho histórico, religioso que la Biblia narra como tal. Entonces, dentro del máster, ¿no?, la propuesta fue, en primera instancia, analizar el crecimiento de la población protestante evangélica en Honduras, pero mi directora de tesis me sugirió que nos enfocáramos en un grupo en particular dentro de la iglesia evangélica. Y en este caso, pues fueron como tal los pentecostales. ¿Por qué los pentecostales? Porque son los que hoy nos dicen los datos estadísticos, que no dejan de crecer, al contrario, siguen creciendo en Centroamérica, siguen creciendo en América Latina, y yo diría que siguen creciendo a nivel mundial. Entonces, el interés, ¿no?, de este tema de investigación es poder ir comparando cómo el movimiento pentecostal se va desarrollando en estos 3 países que tienen muchas similitudes en su historia nacional. Entonces, Olavarri, un experto en la perspectiva comparada, dice que el método de comparar es un medio eficaz, primero para escribir historia, luego para obtener resultados de diferencia y de similitudes sin caer en falacias y debilidades. Entonces, cuando comparamos, ¿no?, el movimiento pentecostal en estos 3 países, eso es lo que queremos. O sea, ir comparando el movimiento pentecostal, obteniendo, ¿verdad?, resultados de diferencia, porque el movimiento pentecostal tiene aspectos relevantes en cada uno de estos 3 países, pero también tiene similitudes, como por ejemplo la época, ¿no?, en donde ubicamos el estudio, que es la segunda mitad del siglo XX. O sea, es en la segunda mitad del siglo XX donde en estos 3 países comienza a crecer como tal las iglesias pentecostales, el movimiento pentecostal. Entonces, ese yo pienso que es el interés del tema, hacer una perspectiva comparada que no es fácil y que yo diría, maestro, que usted sabe que es historiador, la historia comparada tampoco se ha hecho mucho en nuestro país. O sea, son muy pocos también los trabajos que hacen, ¿no?, una historia comparada. Sí, no, de hecho, ese trabajo que se está llevando a cabo es un trabajo un tanto innovador, pionero y referencia. Obviamente, como historiadores que somos,
cuál es esa cronología en su investigación que ha llevado a cabo, ¿no? Y también lo importante es que usted lo ubica en un tiempo histórico. Está hablando de la segunda mitad del siglo XX y esa comparación con la actualidad. Sí, ¿por qué ubicamos el trabajo en la segunda mitad del siglo XX? Porque cuando yo comienzo, ¿no?, el trabajo de investigación, me voy dando cuenta por los datos estadísticos que es a mediados del siglo XX que la iglesia pentecostal comienza a crecer. Pero aquí hay un aspecto importante que tenemos que tomar muy en cuenta, y es que también en 1950 la iglesia católica comienza a crecer. Y yo le digo a la gente, Honduras es un caso particular, es un caso auténtico, peculiar en América Latina, porque Honduras es de los pocos países que para 1950 era eminentemente católico, pero luego ya en el 2000 ya no tenemos ni la mitad de su población católica. O sea, es menos del 50% que proclama, ¿no?, que se autoproclama católica. Pero esto no pasa, por ejemplo, en El Salvador, no pasa en Nicaragua. El aspecto más importante lo vemos en Honduras, porque los porcentajes, ¿no?, que ustedes que la gente puede ver en la pantalla, el porcentaje en Honduras de la iglesia evangélica y de la iglesia católica es muy pequeño. O sea, ahora habría que revisar datos más actuales, que yo diría que ya los evangélicos pasan el 50% de la población en Honduras. Pero vuelvo a repetir, ¿no?, y quiero ahí hacer mucho énfasis. El caso de Honduras con respecto al movimiento pentecostal es muy interesante, porque han crecido de una manera increíble en los últimos años, ¿verdad? Y eso se debe, ¿no? Y el trabajo me ha permitido ir estudiando, ¿no?, ir indagando en los factores que permiten que la iglesia pentecostal, que las iglesias pentecostales crezcan en Honduras y también en El Salvador y en Nicaragua. Pero bueno, no solo ahí, sino en otros países. Claro, porque el énfasis en su estudio es Salvador, Nicaragua y Honduras, que son países que tenemos tantas diferencias, pero también tenemos similitudes, ¿verdad? Y es interesante, estamos tan cerca, pero por eso este estudio es importante, es aportador, nos ayuda incluso no solo a reconstruir o replantear o entender mejor la historia de Honduras, sino que la historia también, temática de El Salvador, al igual también como de Nicaragua. Entonces podemos ver que prácticamente es un contexto histórico muy parecido, ¿no? Muy parecido. Ahora, vemos también la actualidad, ¿no?, que tiene el tema de investigación. O sea, en historia es importante también entender que los temas tienen que ser actuales, tienen que ser pertinentes. Entonces, en el caso del movimiento pentecostal, estudiar, no analizar al movimiento pentecostal es un tema actual. Es un tema actual, ¿por qué? Porque el avance de los evangélicos en los espacios políticos es increíble, ¿verdad? Ha ido, yo no diría desplazando, pero sí han ido ocupando, junto con la Iglesia Católica, espacios privilegiados dentro de los diferentes países en América Latina. Muchos de los datos y muchas de las investigaciones, ¿verdad?, de estadísticas nos dicen que, por ejemplo, el presidente de Costa Rica logró llegar a ser presidente a través de la iglesia evangélica. Hemos visto también casos como pastores pentecostales asesorando la campaña presidencial de Sebastián Piñera en Chile. Son, por ejemplo, 90 diputados pentecostales en el Congreso Nacional de Colombia. Hemos visto también presidentes no evangélicos en Guatemala, en Perú. El caso, por ejemplo, de nuestro país, que pastores, ¿no?, asesorando al presidente de la República. Pero el último caso que yo pienso, ¿no?, que es pertinente, que es importante que lo entendamos en América Latina, es Bolsonaro en Brasil. O sea, Bolsonaro llega a la presidencia del Brasil por los pentecostales. Entonces, el estudio de los pentecostales es actual, o sea, es pertinente.
y es importante que sigamos, ¿no? No solo yo, sino yo invitar también a otros historiadores, antropólogos, sociólogos, que sigamos analizando este fenómeno que va creciendo, que no deja de crecer. Entonces, ahí yo pienso que radica la actualidad del tema, en ese avance, ¿no?, que han tenido los evangélicos durante estos últimos 50 años del siglo XX. Y todos estos pastores que han venido, sobre todo de Estados Unidos, la famosa diáspora, ¿qué nos podría comentar? Bueno, el trabajo de mi maestría se estructura de la siguiente manera. Primero, yo analizo dos teorías en el marco teórico. Analizo la teoría de la secularización, que nos permite entender la pluralidad religiosa, porque también el concepto de secularización ha ido evolucionando. En el siglo XIX, cuando hablábamos de secularización, hablábamos de la separación de la Iglesia con el Estado. Pero también muchos teóricos de la secularización para ese momento decían que en el siglo XX la religión iba a desaparecer. Pero los teóricos de la secularización en el siglo XX dicen que la religión no ha desaparecido, al contrario, ha crecido y se ha pluralizado. Entonces los teóricos de la secularización nos educan en decir de que hoy hablemos no de solo Iglesia Católica, que hoy hablemos de pluralidad religiosa, porque hoy tenemos diversidad de religiones creciendo en los diferentes estados, en los diferentes países, en las diferentes repúblicas. Entonces, primero, analizo la teoría de la secularización para entender la pluralidad religiosa. Y otra de las teorías que analizo es la teoría del mercado. La teoría del mercado, ¿qué nos permite entender? Que las iglesias pentecostales se han ido mercantilizando, es decir, han ido usando los dones, los carismas, los símbolos religiosos para mercantilizar, y luego sus iglesias se van convirtiendo poco a poco en empresas religiosas, ¿verdad? Y yo diría hoy en grandes empresas religiosas, como el caso más famoso, como el de Cash Luna, por ejemplo, en Guatemala. Hoy él, aparte de ser un pastor, es un gran empresario. Entonces la teoría del mercado permite pues que vayamos entendiendo esa mercantilización de los símbolos religiosos, de los usos de dones y de carismas en la religión. Entonces ese es como el primer capítulo, ¿no?, de la tesis. Luego entonces yo estudio dos factores externos que permiten el desarrollo del movimiento pentecostal en estos tres países, y luego dos factores internos. Entonces el primer factor es este, ¿no?, el de la diáspora de pastores evangélicos y de misiones procedentes de un país en particular, que es Estados Unidos. Entonces Estados Unidos, ¿verdad?, comienza a mediados del siglo XX, en los años de 1950, comienza a enviar, ¿verdad?, pastores, misiones, para luego establecernos en estos tres países iglesias, formar pastores, pero con un objetivo en particular. O sea, Estados Unidos comienza a enviar pastores evangélicos y misiones para contrarrestar, para mermar el discurso comunista que se está propiciando en la región. Recordemos de que estamos en la Guerra Fría, estamos, ¿verdad?, en esa disputa de poder entre dos imperios, entre el imperio de los Estados Unidos y el imperio de la Unión Soviética. Vamos a hacer aquí una breve pausa porque sí está importante lo que está comentando el maestro Reinaldo, y que pues y ustedes también recuerden escribirnos a nuestro correo qué pasó entonces @telebasica.com. Al igual también en nuestras redes estamos como STVE Telebásica. Ya nos cambian, ya regresamos. El movimiento pentecostal en el siglo XX. Un tema interesante que está desarrollando el historiador Reinaldo Aceituno.
Leonardo, usted comentaba en el bloque anterior acerca de esa lucha entre esas dos grandes potencias, potencias que pues, se disputan el control del mundo. Sí, entonces, dentro de este primer factor externo que permite el desarrollo del movimiento pentecostal, entonces Estados Unidos comienza, como lo decíamos anteriormente, a enviar pastores a fundar iglesias, a fundar congregaciones para disipar, ¿no?, y mermar el discurso comunista que la Unión Soviética está comenzando a introducir en la región. Sobre todo porque Nicaragua, ¿no?, para esta segunda mitad del siglo XX se tilda de comunista, de socialista, pero también, por ejemplo, en El Salvador y en Nicaragua, los frentes, ¿no?, de liberación nacional están creciendo, están tomando fuerza. Entonces, Estados Unidos usa, ¿no?, a las iglesias pentecostales, a los pastores, para ir mermando esta situación. Entonces, yo he elaborado, ¿verdad?, con los datos estadísticos que pude encontrar en la investigación, cómo de 1950 podemos ir observando hasta 1978 el crecimiento, ¿no?, de miembros, de feligreses en El Salvador. Es curioso que dentro del movimiento pentecostal sean las asambleas de Dios, ¿verdad? No sé si usted ha escuchado a alguna iglesia que se llame así, Asambleas de Dios. Sí, claro. Entonces son las asambleas de Dios de origen pentecostal las que comienzan a crecer. Es curioso, ¿no?, en este estudio comparado, de que los pentecostales van creciendo en los occidentes de los tres países. En el caso de El Salvador, comienzan a crecer primero en el occidente de El Salvador. En Honduras también comienzan a crecer primero en el occidente de Honduras. Y en Nicaragua también comienzan a crecer en el occidente. Entonces es un dato bien particular y bien interesante de por qué las iglesias pentecostales se ubican como tal en esa región. Puede ser porque ahí la iglesia católica era menos conservadora y permite, ¿no?, también la apertura, ¿no?, para que las iglesias como tal las iglesias pentecostales tomen fuerza. Entonces vemos, ¿no?, en los siguientes cuadros estadísticos cómo también va creciendo las asambleas de Dios desde los 1980 hasta el 2000. En 1970 eran 22.000, pero ya para el 2000 son 132.000 pentecostales en El Salvador. Se fijan, ¿no? O sea, el incremento particular, ¿no?, que hacen, ¿no?, de las iglesias pentecostales en estos tres países. El caso de Honduras también es particular. Los cuadros estadísticos de Honduras también nos dicen que de 1950 al 2000 teníamos solo 392 iglesias pentecostales, pero ya para el 2000 en Honduras tenemos 132.000 pentecostales. Pero en Nicaragua, por ejemplo, la tabla estadística de Nicaragua sí nos brinda que los pentecostales ahí crecen más lento. Van creciendo más lento. Por ejemplo, en 1940 tenemos 1.000 pentecostales y para 1980, 8.000. Pero van creciendo poco a poco, pero ya para el 2000 también serán algunos 50.000 pentecostales los que tendremos en Nicaragua también, que han ido creciendo. Entonces ese es el primer factor, ¿verdad?, externo, ¿no?, que permite el desarrollo del movimiento pentecostal, el crecimiento, esta diáspora. Pero otro de los factores importantes también que debemos analizar, ¿no?, y que yo he analizado en esta investigación del desarrollo pentecostal, es lo que Estados Unidos usa como discurso. Un discurso que los pastores tendrán que aprovechar, ¿no?, en sus cultos, que tendrán que aprovechar en su púlpito, en la iglesia. Pero es un discurso que va englobado en un marco de guerra, de pobreza y de violencia. Es ahí donde comienzan a crecer los pentecostales. En ese marco, no de guerra, porque Nicaragua está en guerra, ¿verdad? El Salvador está en guerra, ¿verdad? Honduras tiene una crisis política en la segunda mitad del siglo XX. Los tres países tienen una pobreza extrema.
Y los 3 países, a causa de la guerra, tienen violencia. Uno de los grandes líderes de la Iglesia Católica para ese momento nos describe muy bien qué es lo que está pasando en estos 3 países. Entonces, incluso él expresa que la gente está viviendo en una verdadera opresión. Entonces, los pastores pentecostales usan el discurso para decirle a la gente: venga a la iglesia, para que no se sienta oprimido. Venga a la iglesia porque aquí ya no va a tener pobreza, aquí ya no va a vivir violencia, aquí ya no va a estar en guerra. No, aquí más bien será un espacio de paz, será un espacio de tranquilidad, será un espacio también de lo que las iglesias pentecostales han usado muy bien como la ideología de la prosperidad. Aquí usted comenzará, ¿no?, a salir de esta crisis de pobreza. Entonces usan, ¿no?, claro, el discurso para poder ir creciendo. Otro aspecto importante que me llama mucho la atención en uno de las fuentes, ¿no?, que logro encontrar en la construcción de este trabajo de investigación es lo que vemos de parte de un pastor que autodenomina, ¿no?, a su iglesia como anticomunista. Entonces es muy normal, si podemos ver en la siguiente imagen, cómo un pastor, ¿verdad?, de la iglesia Gran Comisión autodenomina públicamente a su iglesia anticomunista. Entonces era muy normal ver en estas iglesias pentecostales que estaban en contra del comunismo y estaban a favor, ¿verdad?, del gobierno de Reagan, de apoyar el gobierno de Reagan, que en ese momento Reagan era el presidente de los Estados Unidos, y de estar a favor de la derecha religiosa de los Estados Unidos. Entonces es bonito, ¿no?, encontrarse con estas expresiones para esta época de pastores diciendo: mi iglesia es anticomunista, mi iglesia está en contra del comunismo, mi iglesia está en contra del socialismo y está a favor, ¿no?, de este imperio que en este momento se llama, ¿no?, Estados Unidos. Entonces ese es el segundo factor exógeno que analizo, ¿no?, en este trabajo de investigación, de poder entender el discurso que usan los pastores en este marco, y que encaja muy bien y que es muy estratégico y que ayuda muchísimo a que incluso católicos vayan migrando, ¿verdad?, hacia las iglesias pentecostales. Es de esa manera también como las iglesias pentecostales toman fuerza en la segunda mitad del siglo XX en estos 3 países. Y lo que usted comentaba realmente, ¿no?, es ese aumento vertiginoso de estos miembros a estas iglesias que hasta el día de hoy, y esto continúa, ¿no? Y interesante también lo que comenta de cómo estas iglesias ofrecen como una solución o una salida a la crisis del momento, lo que la guerra les quita, entre comillas, la iglesia se los da, ¿no? Entonces la gente, claro, la gente busca satisfacer ese tipo de necesidades, ¿no? Por supuesto, o sea, no lo puedo, ¿verdad?, publicar aquí, lastimosamente no lo pude publicar, pero hay informes que brindan muchas iglesias pentecostales diciendo de que hay ayuda, ¿no?, directa de parte de los Estados Unidos para con sus iglesias. O sea, hay ropa, hay alimento, hay trabajo, ¿verdad?, que la iglesia pentecostal le está proponiendo, ¿no?, y le está brindando a sus feligreses. Y un aspecto muy importante es el papel de la mujer en las iglesias pentecostales, porque en este marco de la guerra, en este marco de la violencia, la mujer sufre, ¿no?, violencia doméstica en su hogar. Y cuando logra llegar a la iglesia pentecostal, ahí, en primer lugar, ya no es violentada, es tomada en cuenta, y sobre todo logra ser líder, y logra en muchos casos convertirse en pastora, convertirse en predicadora. Entonces el caso de la mujer, por ejemplo, es muy importante en este marco, ¿no?, de guerra, de pobreza, de crisis. Otra cosa importante también es el papel, ¿no?, que juegan los pastores estadounidenses para poder formar a la gente como ellos quieren. O sea, los predicadores o pastores pentecostales que ya salvadoreños, hondureños, nicaragüenses de ese momento, ¿verdad?, tienen una formación estadounidense. E incluso hasta en su forma de vestirse, en su forma de hablar,
¿verdad? En su forma de comportarse, es muy apegada a los intereses, a las tradiciones norteamericanas. ¿Por qué? Porque son los pastores estadounidenses quienes los forman, quienes los adoctrinan, ¿verdad? En todo este discurso, ¿verdad? Siempre durante todos estos años vamos a ver tocando siempre este tema de crisis, este tema de guerra, este tema de pobreza, este tema de necesidad. O sea, los pastores serán muy estratégicos en que la gente sienta paz, sienta tranquilidad, ¿verdad? Llegando al culto, al rito religioso que ofrecen las iglesias pentecostales. Sí, vamos a hacer una breve pausa para seguir hablando de este tema y tal vez en la siguiente bloque, maestro Reinaldo, vamos a hablar un poco acerca y continuar con el papel de los Estados Unidos en el desarrollo del movimiento pentecostal. No los cambien, ya regresamos. El movimiento pentecostal en el siglo XX, un tema que está abordando el historiador Reinaldo Espino. Reinaldo Espino es una persona que ha investigado mucho y incluso nos lo va a comentar al final las fuentes que le han servido para este tema de investigación. Hablábamos un poco el bloque también anterior y en este queremos dejar muy claro el papel realmente de Estados Unidos en el desarrollo de este movimiento pentecostal que bien lo ha iniciado Reinaldo, comentando un poco, casi, según como yo lo pude percibir, casi como una justaposición del sistema traído directamente a estas tierras, ¿no? Claro que sí, la intervención de Estados Unidos en Centroamérica ayudó en gran medida al crecimiento del movimiento pentecostal, ¿verdad? En este siglo, en esta segunda mitad del siglo XX. El objetivo principal de Estados Unidos estaba muy apegado, ¿verdad?, a sus intereses, a sus tradiciones, a la identidad de los Estados Unidos como tal. La evolución y el desarrollo dan prueba de ello. Como tal, la historia nos comprueba, ¿no?, que la expansión del movimiento pentecostal era parte de una estrategia política, de una estrategia de intervención de parte de Estados Unidos para con Centroamérica. Y también dentro de entendernos este discurso pentecostal en este marco de crisis política, social, económica, fue importante lograr estudiar lo que llaman los teólogos la palabra fundamentalista, ¿verdad? Cuando hablamos de fundamentalismo, hablamos de una estrategia también doctrinal que usa Estados Unidos para con los pastores, ¿verdad?, pentecostales, con las iglesias pentecostales. El fundamentalismo se apegó mucho a la política interna y externa de los Estados Unidos. Se acentuó notablemente durante la administración de Ronald Reagan. O sea, la derecha religiosa usó el fundamentalismo para adecuar, ¿no?, el discurso pentecostal dentro de estos marcos. Frente a la severa crisis que los tres países estaban llevando o estaban pasando como tal, entonces el fundamentalismo ayuda a que esta gente satisfaga, ¿no?, al llegar al culto, sus necesidades espirituales, pero también sus necesidades sociales. Entonces, ¿qué pasa pues con la Iglesia Católica? La Iglesia Católica en ese momento está promulgando la teología de la liberación. La Iglesia Católica en ese momento está con los pobres, ¿verdad? Entonces, los fundamentalistas dicen, bueno, la Iglesia Católica está en contra, ¿no?, de Estados Unidos. Entonces, bueno, nosotros no, nosotros estamos a favor. Y estamos a favor de que salgan de esa crisis política, de esa crisis económica, de esa crisis social. Entonces, los predicadores evangélicos, pentecostales, fundamentalistas, ofrecen una alternativa a la teología de la liberación. ¿Para qué? Para confrontar desigualdades e injusticias de la vida. Porque la iglesia en ese momento decía,
la iglesia es pobre, está con los pobres, ¿verdad? La iglesia está denunciando, ¿no?, todas estas desigualdades sociales que los gobiernos no son capaces de solucionar. Vimos pues en El Salvador a un líder que estaba con los pobres, y este es el Monseñor Romero. Entonces dentro de este periodo, ¿no?, de estos últimos 50 años, vemos a la iglesia muy desligada del discurso de los intereses de Estados Unidos. Hablo de la iglesia católica, y a la iglesia pentecostal muy de acuerdo, ¿no?, con la política estadounidense. Pero también usan ahí el fundamentalismo para propiciar, ¿no?, este evangelismo de desastres que yo le autodenomino al capítulo. ¿Por qué un evangelismo de desastres? Porque los pastores pentecostales le dicen a la gente que la voluntad de Dios es que estén viviendo una crisis. La voluntad de Dios es que estén en guerra, es que estén en violencia. Y cuando están en guerra y en violencia es porque Dios está sacudiendo la tierra. O sea, fue muy interesante cuando yo estaba en el estudio de las fuentes, escuchar, por ejemplo, pastores diciendo que Dios les iba a dar el poder, para salir, ¿no?, de esa crisis, para salir de ese marco, ¿no?, de guerra, de violencia. El enfoque espiritualista fue muy bien usado, ¿no?, en estas iglesias pentecostales. La ideología, ¿no?, fundamentalista usaba, ¿no?, o propiciaba en los cultos la experiencia espiritual, y no solo en Centroamérica, sino en gran parte de América Latina con el movimiento pentecostal. ¿Por qué? Porque la gente, cuando llegaba a los cultos en esa época, hablaban en lenguas, danzaban en el espíritu, profetizaban, los pastores hacían curaciones milagrosas. Entonces, todas estas experiencias, ¿verdad?, la gente creía como tal que eran acciones directas de parte del Espíritu Santo, y que también eran acciones sobrenaturales que ningún líder político era capaz de hacerlo, pues, en ese momento, ¿no?, en esos 50 años del siglo XX. Entonces, eso como tal es atractivo, ¿verdad? Eso como tal es atractivo, y llama, ¿no?, a la gente a que pueda ir a la iglesia. O sea, la gente va a ir a la iglesia esperando una experiencia sobrenatural, esperando una experiencia que supere la razón, porque aquí la razón como tal no toma ningún juego. O sea, aquí todo es como tal experiencia, ¿no?, sensorialidad, es sentir como tal. Entonces, con eso cierro como tal este factor externo, este discurso, ¿no?, en este marco de guerra, de pobreza. Y luego doy paso como tal a poder estudiar los factores internos que permiten el desarrollo en estos tres países. El primero de ellos como tal, el primer factor, es poder estudiar el marco jurídico que permite que haya libertad religiosa en estos tres países. Si nosotros si yo hubiese estudiado este tema para 1880, aquí no hubiésemos tenido como tal el mismo marco jurídico. ¿Por qué? Porque para 1880 los tres países proclamaban en su constitución que eran católicos, eminentemente católicos. Pero para 1880, para 1980, ya en el siglo XXI. 100 años después. En el siglo XX, sí, 100 años después, en 1980, vemos que ya los tres países se autoproclaman libres de culto. O sea, aquí ya no va a haber ningún problema en que alguien diga que es católico, en que alguien diga que es evangélico, en que alguien diga que es testigo de Jehová. O sea, aquí los estados propician como tal la libertad religiosa. Entonces, ¿qué permite, ¿no?, entender con el factor endógeno de estudiar el marco jurídico? El marco jurídico propicia la libertad religiosa. ¿Y qué es tener libertad religiosa? Bueno, la libertad de pararme en un bus, ¿verdad? Y de hablar de Dios, ¿verdad? De usar un parque, un espacio público y hablar de Dios. Porque no hay ningún problema. O sea, nadie en Honduras, en El Salvador, en Nicaragua,
un policía no lo puede a usted detener por estar hablando de Dios. Entonces el marco jurídico de estos 3 países permite que se haga uso fácil del espacio público para evangelizar, para proclamar la fe. Pero otro aspecto importante que nos permite comprender, ¿no?, del marco jurídico son las prácticas gubernamentales que vemos en estos 3 países con respecto a la religión. En el caso, por ejemplo, de nuestro país, de Honduras, vemos que en la Constitución de 1982 se prohíbe a todo líder religioso ostentar cargos políticos. Pero en Honduras, en el gobierno de turno, un pastor evangélico es el principal asesor del presidente de la República. Hemos visto también aquí en Honduras que el expresidente Porfirio Lobo Sosa, sus reuniones públicas las iniciaba orando. Otro aspecto importante, por ejemplo, que yo quisiera que analicemos aquí, maestro Arnulfo, es en el 15 de septiembre en el Estadio Nacional, por ejemplo. Sí. Ahí vemos al sacerdote y también vemos al pastor. Sí, así es. Entonces vemos, ¿no?, dentro de los espacios públicos, dentro de los espacios seculares, ¿no?, libres y yo diría separados de la religión, como la religión es muy bien usada para estos espacios. Exacto, y a veces hace la oración el sacerdote y después el pastor, o viceversa, ¿no? Y después, entonces, ahí que nos vuelve a decir entonces la historia. Y Honduras ya no es un país eminentemente católico. Aquí hablamos de una libertad religiosa, de una pluralidad religiosa. Así y no es de extrañarse que en algún momento veamos también, ¿no?, a otros líderes religiosos también participando de actos públicos. Así es, bien. Vamos a hacer una breve pausa para seguir hablando del tema y usted no nos cambie, ya regresamos. El movimiento pentecostal en el siglo XX es un tema que estamos tratando hoy día en el programa ¿Qué pasó entonces? Tenemos invitado al historiador Reinaldo Espino. Reinaldo, usted nos comentaba acerca de la influencia tanto de la religión católica como el movimiento protestante en Honduras, en los campos del gobierno. Pero también, ahora, este es el caso de Honduras. ¿Qué pasa en el caso de Nicaragua? ¿Qué pasa en el caso de El Salvador? Bueno, en el caso de Nicaragua, por ejemplo, vemos ahí en la imagen, estos carteles, si usted va a Nicaragua hoy, ya no los encuentra, porque fueron quemados. Pero yo tuve la fortuna de ir antes de que comenzaran las marchas, ¿no?, en Nicaragua, y pude tomarle foto a uno de los carteles, y me llamó mucho la atención cómo el gobierno nicaragüense usa el discurso de la siguiente manera. Daniel Ortega en esa foto autoproclama a Nicaragua como, en primer lugar, cristiana. Se está diciendo que Nicaragua es cristiana en pleno siglo XXI. Está diciendo que Nicaragua es socialista y es solidaria, pero usa, ¿no?, el concepto de cristiano porque Nicaragua es eminentemente cristiana. Entonces vemos cómo los líderes, ¿no?, políticos usan, ¿verdad?, también el discurso religioso para poder hacer sus propagandas políticas. En el caso de El Salvador, por ejemplo, vemos que solo la iglesia evangélica o la iglesia católica puede entrar a algunos territorios donde las maras en El Salvador predominan. Ahí no puede entrar la policía, ahí no puede entrar ningún líder político, pero sí la iglesia católica o la iglesia evangélica. Entonces también el gobierno de El Salvador usa, ¿no?, a la iglesia para poder entrar a estos territorios que no son de fácil acceso porque están controlados como tal por las maras. Entonces vemos, ¿no?, que el marco jurídico también permite que podamos tener datos actuales demográficos religiosos. Podemos también ver en pleno siglo XXI cómo todas las religiones van creciendo, como también tener datos estadísticos actuales de cuántos feligreses tienen como tal la religión. Entonces vamos viendo, ¿no?, en El Salvador, vamos viendo, ¿no?, en Honduras, vamos viendo en Nicaragua un mapa
factible de población religiosa, ¿verdad? Que no es eminentemente católica y que no es eminentemente evangélica. Entonces, el penúltimo capítulo que yo dedico en este trabajo de investigación ahora es a entender el pentecostalismo autóctono. Y cuando hablo de pentecostalismo autóctono, es que ya no es pentecostalismo estadounidense, ya no es norteamericano. O sea, aquí ya los pastores se han ido, porque ya formaron. Y ya entonces sembraron la semilla. Ya sembraron la semilla ya ha comenzado a dar fruto. Entonces vemos cómo en gran parte, debido a que las iglesias pentecostales se han hecho autóctonas, es porque el principio mismo de su crecimiento ha desarrollado una liturgia pertinente para el medio cultural en el que viven. Y esta es una de las razones más importantes por las que están creciendo tanto las iglesias pentecostales. ¿Por qué? Porque los adeptos no propios de cada país son bien usados en los cultos pentecostales. Tuve la oportunidad de estar en un culto pentecostal en El Salvador, de estar en cultos pentecostales aquí en Honduras. ¿Te ha tocado, maestro? Y son cultos, maestro, muy autóctonos, muy propios, ¿verdad? Usan, ¿no?, el ritmo muy propio del país. Usan el ritmo muy propio del país, el lenguaje, el acento muy propio. En el caso, por ejemplo, de estos tres países, vemos al pentecostalismo autóctono con líderes muy carismáticos, con líderes muy alegres, con líderes de que en los barrios han sido presidentes patronales, pero luego se convierten en pastores, en líderes. Entonces también influye mucho, ¿no?, que el pastor sea dinámico, pero que también el culto sea dinámico. ¿Por qué? Porque el culto pentecostal es un espectáculo. En muchos casos es hasta un concierto, ¿verdad?, que le ofrecen, ¿no?, a la gente. O sea, es un culto que usted se para, se sienta, se vuelve a parar, se vuelve a sentar. No es aburrido. Entonces eso llama, ¿no?, la atención de mucha gente. Y por último, entonces, analizo, ¿no?, porque para 1950 la religión predominante es la Iglesia Católica. Entonces yo analizo qué dice la Iglesia Católica de este movimiento pentecostal que está floreciendo, que está creciendo. Entonces, en primer lugar, la Iglesia Católica dice que conforme el paso de los años, el decrecimiento de sus feligreses, que se da un decrecimiento de sus feligreses. Es decir, la Iglesia Católica está perdiendo feligreses. Entonces, dicen los sacerdotes, los obispos de ese momento, hay un desafío pastoral. Es momento de que hagamos evangelización, ¿verdad? Y también dicen los líderes de la Iglesia Católica, es momento de revitalizar nuestra liturgia, es decir, de que la Eucaristía se vuelva más dinámica, de que todos los eventos no católicos se vuelvan más dinámicos, se vuelvan más atractivos. Pero un caso importante y particular es escuchar, ¿no?, al líder de la Iglesia Católica para ese momento, el Papa Juan Pablo II, cuando llega a República Dominicana. Y dice el Papa Juan Pablo II de que el crecimiento de la Iglesia Pentecostal en América Latina se debe a un vacío pastoral que la Iglesia Católica tiene como tal y que debe de atenderlo. Entonces vemos, ¿no?, en este momento a la Iglesia Católica, ¿verdad?, atendiendo ese vacío pastoral que la Iglesia Pentecostal está haciendo muy bien. Entonces, las conclusiones, ¿no?, de este trabajo de investigación, en primer lugar, es que no podemos olvidar que Centroamérica ha sido y sigue siendo una realidad ambigua. Yo pienso, ¿no?, que Centroamérica sigue siendo una entidad política en construcción, una entidad social, económica, religiosa en construcción. Para todos aquellos que estamos interesados en estudiar la religión, hoy Centroamérica es un laboratorio para el resto del continente. Las prácticas gubernamentales es otra de mis conclusiones, porque identificamos en este trabajo de investigación que las prácticas gubernamentales atestiguan la posición privilegiada que hoy tiene la religión en Centroamérica como en el resto de América Latina, convirtiendo el estudio, ¿no?, del movimiento pentecostal en una temática actual y pertinente
que debo de seguir analizando porque el trabajo Claro. no ha terminado, el Así trabajo es. no ha concluido, al contrario, todavía tengo que seguir como tal investigando. Entonces esas son como tal las conclusiones, ¿no? de una de las conclusiones de este trabajo de investigación. Y bueno, como es un trabajo, ¿no? de investigación, entonces también usé las fuentes, clasifiqué las fuentes de investigación en 3 aspectos importantes. Primero, clasifiqué las fuentes primarias, ¿verdad? Para analizar como tal las gacetas, ¿no? que fui encontrando en los archivos nacionales de los 3 países. ¿Para qué usé las gacetas? Para ir viendo, ¿no? las reformas constitucionales de estos 3 países con respecto al marco jurídico y entender la libertad de religión. También otra fuente primaria fue acercarme, ¿no? a los pastores pentecostales, poder hablar con ellos, poder conocer, ¿no? su experiencia, ¿no? de misión. Otra cosa importante fueron como fuentes primarias los comunicados especiales de las conferencias episcopales, del Secretariado Centroamericano, de la Conferencia Episcopal Latinoamericana del CELAN. El Vaticano también tiene un archivo para poder encontrar estos documentos, es un archivo en línea que es del periódico El Observatorio Romano, que queda en la Ciudad del Vaticano. Y otra fuente primaria también fue, maestro, los informes que la Embajada de los Estados Unidos elaboró en El Salvador, en Honduras y en Nicaragua referente a la libertad de religión, porque Estados Unidos hoy es un país que promueve y que defiende la libertad de religión. Entonces las embajadas han logrado ir haciendo informes para entender si hay libertad o no de religión en estos 3 países. Eso también lo usé como fuente primaria. Como fuentes secundarias, consulté las colecciones generales de la Biblioteca de la Universidad Autónoma, de la UCA en El Salvador y en Managua. También consulté el Centro de Documentación de Honduras, el CEDO. Yo no sabía que en Honduras existía un seminario teológico, ¿verdad? Y pude, ¿verdad?, conocerlo, pude también investigar ahí. Y por último, luego al regresar a España, consulté la Facultad de Geografía, los documentos que se encuentran en la Facultad de Geografía e Historia, en la Facultad de Derecho y en la Facultad de Filología de la Universidad Complutense de Madrid. Pero también descubrí una biblioteca que yo desconocía, y es que en Madrid hay una biblioteca especializada en trabajos americanistas. Esta biblioteca es la biblioteca de la Agencia Española Internacional de Cooperación, y entonces ellos tienen una biblioteca especializada solo en trabajos americanistas. Entonces me sirvió mucho como fuentes secundarias. Y por último, también descubrí algunos archivos en línea, como el que ven en la imagen, que es un programa latinoamericano de estudios socioreligiosos que se encuentra en Costa Rica. Este programa tiene un mapeo completo de todas las iglesias en América Latina. Ahí se encuentran cuántas iglesias hay, por ejemplo, en Honduras, en El Salvador, en Nicaragua, y hay datos estadísticos porque el programa ha permitido, ¿no?, encuestar, ha permitido hacer un trabajo de campo muy completo en toda América Latina. Y por último, también encontré un archivo en línea donde me brinda datos estadísticos. El archivo se llama el Pew Center Research en los Estados Unidos, que también arroja datos estadísticos con respecto a la religión. Entonces, de esa manera, con las fuentes secundarias, con las fuentes primarias y con los archivos que descubrí, es como pude elaborar, ¿no?, construir este ensayo académico, este pequeño trabajo de investigación. Es un gran trabajo realmente, aportador y como siempre digo, abre nuevas puertas, nuevos temas. Este árbol de la investigación, realmente agradecemos que haya aceptado nuestra invitación, ¿verdad?, a nuestro colega historiador, y algún mensaje, maestro, final a todas las personas que nos ven. Bueno, yo espero que les haya gustado, ¿no?, el trabajo de investigación, siempre que lo he compartido en otros espacios.
propicia, ¿no?, interés, curiosidad en la gente. Así que pues yo espero que ahora sean más conscientes, ¿no?, del origen de las iglesias pentecostales y de este fenómeno que yo no solo pienso que es para Centroamérica. Hoy la iglesia pentecostal crece, ha ayudado mucho a la sociedad, ha aportado mucho a la sociedad en muchos aspectos, no solo en Honduras, sino en Centroamérica, en América Latina y a nivel mundial. Entonces, igual para aquellos que me ven, ¿no?, y que están interesados en estudiar la religión, hay que seguirlo haciendo porque en Honduras son muy pocos los estudios referentes a la religión como tal. Entonces yo los invito y espero que también, ¿no?, esta presentación del trabajo provoque, ¿no?, curiosidad y provoque también interés en otros investigadores y en la gente, ¿no?, que asiste a las iglesias pentecostales, que asiste, ¿no?, también a la iglesia católica, porque sé que parte del público que nos ve es religioso. O sea, Honduras es eminentemente religiosa. O sea, es muy raro ver a gente que no crea. La mayoría de la gente cree. Es importante que conozcamos la religión, que seamos conscientes de la religión y que seamos conscientes de lo que practicamos y de lo que creemos. Entonces, ese es mi mensaje, ¿verdad? Para la gente que nos ve y para los jóvenes que me ven, pues yo fui a estudiar con una beca, ¿verdad? Hay que luchar, hay que buscar las becas para poder salir al extranjero y también poder comparar. Porque el hecho de estar en otro país, en otro continente, también permite que podamos comparar y podamos enriquecernos, pues, humanamente y también profesional y aportarle a nuestro país. Entonces, es lo que yo puedo concluir. Sí, tenemos el ejemplo del historiador Reinaldo Espino, que vino a aportar esta investigación. Y a ustedes, pues, escríbanos a nuestro correo qué pasó entonces, @telebasica.com. Al igual también estamos en nuestras redes como STVE Telebásica. Soy Arnulfo Ramírez de la Costa, nos vemos en la próxima. Hasta pronto.